Mi nombre es Ildefonso Díaz, soy catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de esta Real Academia desde el año 97, de manera que ya llevo unos cuantos años aquí. Y el tema sobre el que va a versar la conferencia, conferencia de divulgación, no es ni mucho menos ninguna conferencia técnica, es glaciaciones y dinámica no lineal. Bien, el asunto es que uno podría enfocar toda la conferencia en un plan derrotista, digamos, señalando cómo los tiempos están cambiando para mal, en el sentido que hay una cantidad enorme hoy día, asequible en Internet y en cualquier tipo de medios, sobre cómo los glaciares se están retirando, cada vez hay menos masa de hielo sobre el planeta, de manera que uno puede utilizar la vía pesimista y estar no solamente una hora, sino días y días hablando y enfocando el problema por ahí. Pero eso no es mi motivación. Mi motivación es un poquito peculiar porque en torno a las glaciaciones, un tema sobre el que hay incluso una leyenda, unido hasta incluso una poesía, si uno quiere. Vamos a hablar de tiempos pasados, en donde es difícil reconstruir lo que realmente pasó. Pues digo que ha habido la intervención de numerosas partes de la ciencia, sin duda alguna la geología, la glaciología, la física, incluso veremos la física atómica, la termodinámica, y poca gente sabe, y esa es mi finalidad, el subrayar, que también la matemática ha hecho contribuciones muy notables, aportando con métodos matemáticos solución y luz justo donde los geólogos, los físicos atómicos, los glaciólogos y otros muchos más no lo veían claro. De manera que yo soy matemático, esta conferencia no pretende engañar a nadie, yo no soy glaciólogo, soy matemático. Lo que pasa es que tengo intereses de matemático aplicado, soy catedrático del Departamento de Matemática Aplicado, me interesa muchísimo la matemática en torno a sus aplicaciones y en particular hoy vamos a ver aplicaciones de la matemática a la glaciología. Bien, y al lado de, digamos, esa visión pesimista que uno puede, digamos, desarrollar, insisto, hasta límites insospechados, también hay noticias optimistas como esta que salió hace unos meses tan solo. Esta es una noticia extraída del País el 9 de febrero del año 20. Se nos dice ahí que una misión de un equipo ruso había culminado por fin una perforación en el Polo Sur que comenzaron en 1988, lo han acabado este año, en el 2012, y si traigo esta noticia a cuestión es porque nos va a hablar de las dimensiones de los fenómenos que estamos hablando. Lo primero nos dice que esa perforación ha tenido una longitud de más de 3 kilómetros. Luego estamos hablando de masas de hielo de mucho más que cualquier rascacielos que el hombre ha sido capaz de construir. He comenzado la conferencia diciendo que estamos, de hecho, en un periodo de vacas flacas, es decir, los hielos, la masa de hielo sobre el planeta justamente nunca ha sido casi tan inferior como ahora mismo. Imaginar entonces que si en el 2012 una perforación nos habla de 3 kilómetros de profundidad, pues estamos hablando de unas dimensiones que han sido mucho mayores en épocas pasadas. Luego se nos habla en el artículo de algo muy interesante y es que bueno, pues el objetivo de la perforación es llegar a extraer el agua de un lago subterráneo en donde se mantienen restos de seres vivos de hace 20 millones de años. Un tema que justifica con mucho una perforación, una misión científica tan costosa como esa, porque efectivamente lo que se va a intentar es, en alguna manera, lo que he comenzado diciendo, reconstruir el pasado, pues, entre otras cosas, primero para conocer el presente, eso se está haciendo hoy,
pero queremos reconstruir el pasado y también para intentar conocer el futuro. Bueno, una masa de 3 kilómetros de altura de hielo en movimiento, lo que sucede es que provoca una lubricación basal, que se llama, por su movimiento y una fricción con la parte rocosa, de tal manera que en la parte de abajo se eleva la temperatura y entonces se produce justo una lubricación que, por otro lado, ayuda al movimiento y es por eso que se producen esos lagos subterráneos. En realidad, esta noticia no es más que una excusa para comentar que el tema de la glaciología es un tema que atrae la atención de muchísima gente, no obstante nuestro planeta tiene unas grandes extensiones, en este caso en la actualidad entre 10 y 11% de la superficie terrestre está cubierta por hielo, tiene una enorme repercusión en torno al nivel del mar. Se sabe perfectamente que el mar ha tenido otras alturas en las costas de países y continentes, como puede ser el europeo, muy superiores a la actual, de manera que la repercusión incluso social de este tipo de fenómenos es enormemente importante, y no es extraño entonces que la UNESCO declarase el año polar no ya un año, sino de hecho 2 años. Durante el año 2007 y 2008 fue el año polar, con ese motivo hubo una concentración de actividades que todavía se pueden observar en todo el mundo, simultáneas, en una página web con motivo de ese año 2007 y 2008. Esto nos recuerda que los matemáticos tuvimos también la suerte de que la UNESCO nos declarase el año de las matemáticas en el año 2000. Lo que pasa es que hay que decir que los matemáticos nos apuntamos un tanto más redondo, porque se nos asignó el cambio de siglo, y en alguna manera se estaba reconociendo el papel tan importante de la matemática en la civilización, en la cultura científica de la época en la que vivimos. Bueno, el tema del que vamos a hablar es un tema enormemente complejo, porque es un sistema climático, encierra un montón de variables, de componentes, todas conectadas unas con otras, de tal manera que es muy difícil, a diferencia de otros aspectos de la física teórica, de la física del átomo, donde uno puede, si se quiere, aislar de otros aspectos que pueden intervenir sobre el motivo de estudio, aquí, sin embargo, muy difícil. Es por eso que el tipo de modelos matemáticos que van a salir más adelante son llamados modelos conceptuales, cuya misión no es tanto la exactitud, sino la comprensión en escalas muy grandes de tiempo. Y hablando de tiempo hay que decir que en realidad la glaciología, el estudio de las glaciaciones es modernísimo en la historia de la cultura humana. Los matemáticos presumimos de que uno de nuestros teoremas más emblemáticos, por ejemplo el de Pitágoras, lo podemos asociar a casi 4000 años o más de antigüedad. Bien, los geólogos y los glaciólogos no tienen mucho más antecedentes que este que está aquí, en 1787, es decir, ayer, en donde, bueno, pues ya empiezan a aparecer algunas indagaciones en torno a los tamaños de los casquetes polares en épocas pasadas, y sobre todo el testimonio que, digamos, el motivo de la curiosidad de estos primeros pioneros es la aparición, el descubrimiento fortuito de piedras erráticas, piedras descomunales que aparecen de manera injustificada en contextos donde no toca que haya una roca de ese estilo. Esto que hay aquí es un pequeño extracto de un artículo interesantísimo del National Geographic, también de este año. Esto va mostrando que la actualidad del hielo, las glaciaciones y todo esto se mantiene totalmente vivo, y en este bello artículo del National Geographic nos hablan de cómo en el Central Park de Nueva York se pueden divisar piedras enormes que por su composición son absolutamente fuera de contexto. No hay ninguna otra piedra similar cercana a ella, está como traída por un marciano, por decirlo así.
El reportaje, bellísimo en fotos, como todo lo de National Geographic, está acompañado de muchos otros ejemplos, y luego, entre otras fotos impactantes, nos enseña cómo en un glaciar pueden flotar, no solamente ser arrastradas las piedras por las morrenas, por los extremos, digamos, colindantes de un glaciar, sino que pueden flotar, como lo puede hacer un corcho en el agua. Y es porque un glaciar no es más que un fluido, es un fluido. Lo que pasa es que no es como el agua, que nosotros a ese tipo de fluido lo llamamos newtonianos, porque tiene unas fuerzas de cohesión que obedecen a una cierta formulación. Este es un fluido no newtoniano, como puede ser la pasta de dientes, la salsa de tomate, el champú, la lava. Son fluidos peculiares, pero fluidos en los que se puede flotar o hundir un cuerpo, dependiendo del principio de Arquímedes, que se puede expresar en términos no lineales, como es esta, pero lo que vemos es que no es extraño que masas de piedras de un peso enorme estén desplazados por masa de hielo. Entonces, pues, como he comenzado diciendo, es a través de la geología de grandes piedras que montañeros, especialmente montañeros amantes de la montaña, especialmente Jean de Charpentier e Ignace Benet, encuentran en torno a Suiza, pues, indagaciones, van desarrollando indagaciones sobre épocas pasadas, pero sin duda alguna la persona, el científico profesional, digamos, geólogo de reconocido prestigio mundial, que lanza ya la sospecha y empieza a establecer una teoría coherente y sólida en torno a las glaciaciones, fue Jan Agassiz. Jan Agassiz, aquí está la época en la que vivió y nació, 1807 y 1873, brillantísimo geólogo, que de hecho murió en Massachusetts, en Estados Unidos, y que yo tuve la suerte de encontrar la carta con la que él agradecía su nombramiento de académico correspondiente extranjero cuando se creó esta Real Academia en el año 1847. Yo indagué, justo preparando los actos del año 2000, del Año Mundial de la Matemática, que celebramos una reunión en el Congreso de los Diputados. Yo empecé a indagar personalmente sobre la historia de la Academia, encontré una lista de académicos extranjeros que nadie antes lo había encontrado, y luego, una vez que tuve la lista, pues yo sospechaba que tenía que haber alguna carta de agradecimiento de los distinguidos académicos extranjeros, entre los que estaba Gauss, estaba Jacobi, estaba Agassiz, estaba Airy y muchos otros. Y bueno, después de buscar en la casa, en un legajo al lado de los planos de este edificio, estaban las cartas de aquellos académicos, y en particular la de Agassiz, una bella carta, por supuesto, gente distinguida y laureada, son tan humanos o más que el resto, y por supuesto que agradecía en su carta el nombramiento como académico de esta casa. Bien, pero volvamos un poco a la historia de la geología. Y aunque ya hay muchísimos libros y textos sobre el tema, no se suele hacer mucho hincapié, pero sin embargo yo creo que sí conviene, la relación del desarrollo y progreso de la glaciología con la teoría de la evolución, el origen de las especies de Darwin, y sin embargo, como vamos a ver, está enormemente relacionado. Lo primero, por las fechas que he mencionado, Agassiz y Darwin eran contemporáneos, pero además es que uno de los profesores que más influyó sobre Darwin, y así lo deja dicho él en su bellísima biografía, fue el geólogo Lyell, hasta tal punto que cuando Darwin inició su viaje tan joven, que le marcó toda su vida, porque fue a bordo de ese barco, del Beagle, como concibió su teoría de la evolución, pues después de 5 años de viaje en el barco, lo que trajo da idea de lo que le preocupaba durante esos 5 años. Por supuesto que trajo notas de zoología, un diario, 1500 especies conservadas, hasta incluso una tortuga viva, pero poca gente sabe que es que trajo también 1383 páginas de anotaciones sobre geología. De tal manera que a Darwin, de hecho era su afición, si él quería ser geólogo.
Lo que pasa es que ese viaje le marcó enormemente y luego enfocó todo su resto de la carrera profesional por otra vía. Pero le influyó de una manera enorme las enseñanzas de Lyell en Cambridge y, como digo, él lo puso en práctica. Bien, el asunto es que, como saben ustedes, la teoría del origen de las especies fue puesto en tela de juicio por sus contemporáneos. De hecho, hasta mucho más tarde del fallecimiento de Darwin no fue, digamos, en alguna manera reconocida. Y entre otras razones es porque Darwin mantuvo polémicas con mucha gente y con gente muy, muy poderosa científicamente, como fue Lord Kelvin. Lord Kelvin ya había recibido su distinción como Lord, no era su nombre, él no se llamaba Kelvin, de hecho su nombre es William Thomson, pero en función de sus brillantísimos resultados y, bueno, pues lo célebre que era, pues la reina, el rey, perdón, le había designado con la categoría de Lord Kelvin, y Lord Kelvin hizo una evaluación, digamos una primera estimación con técnica de termodinámica, técnicas en absoluto superficiales y no tan profundas como todas sus contribuciones. Hizo una primera evaluación de cuál podría ser la edad de la Tierra. Y la evaluación de Lord Kelvin era un poquito deprimente para la teoría de Darwin, porque era una edad muy corta para mantener una evolución a través de distintas especies hasta llegar al hombre, y en alguna manera era una crítica muy justificada con la termodinámica como digamos, coartada de que esa teoría hacía aguas. Bueno, Darwin llegó a pedir ayuda a muchísimos matemáticos que le rodeaban, entre ellos su propio hijo. Uno de los hijos de Darwin, George, era astrónomo, llegó a ser catedrático de astronomía en Cambridge, fue presidente de la Unión, fue muy famoso, hizo artículos muy, muy famosos sobre la Luna, movimiento de la Luna en torno al Sol, en torno a la Tierra. Y de hecho Darwin se sabe que pidió auxilio a su hijo a ver si podían en alguna manera encontrar fallos o rectificar la teoría de Lord Kelvin por la cual la Tierra pues, tenía una edad relativamente joven. Y bueno, pues no fue así. No pudo, el hijo de Darwin no pudo en absoluto refutar la teoría de Lord Kelvin y de hecho el propio hijo de Darwin, en algunos artículos sobre la Luna, habla sobre la edad de la Tierra, evaluándola también entre 24 y 100 millones de años. Bueno, lo que pasa es que poco a poco la ciencia y la realidad se van haciendo hueco y poco a poco se va viendo que, bueno, Lord Kelvin era una persona, por supuesto, muy distinguida en la historia de la ciencia, pero humana y, por tanto, capaz de cometer errores. Y precisamente fue un colaborador suyo, John Perry, quien encuentra un error en el cálculo de Lord Kelvin, porque Lord Kelvin había utilizado en alguna manera el estudio termodinámico de la Tierra como si fuera un sólido rígido, y no es tal, porque el centro de la Tierra no es sólido, es líquido. De tal manera que cuando uno pone en realidad la termodinámica de un líquido en contacto con unas paredes sólidas, entonces su propio ayudante le dijo que había que corregirlo y que la edad de la Tierra debía ser mucho mayor. Además, poco a poco, el tiempo va pasando, aparecen en escena técnicas hasta ese momento insospechadas, como en la física atómica, el estudio del átomo, la teoría de la radioactividad. Y ya Rutherford le dice a Lord Kelvin que él no sospechaba que su teoría no se podría mantener en pie y que esa edad de a lo máximo 100 millones de años era excesivamente corta. Y así se va progresando hasta que se otorga el Premio Nobel de Física a un norteamericano que, utilizando técnicas de radioactividad, llega a constatar con pruebas absolutamente científicas que la verdadera edad de la Tierra son 4.600 millones de años, nada de 100, ni siquiera 1.000, 4.600 millones de años. Hoy día podemos ir mucho más allá,
y hay una estructuración del tiempo pasado en eras, en periodos. Podemos reconstruir, digamos, con bastante fidelidad ciertos periodos, especialmente con mucha fidelidad a medida que son periodos más cercanos, y de esa manera, pues, por supuesto que sí hay hueco para la evolución de Darwin. Los métodos que se pueden aludir para la reconstrucción de épocas pasadas no solamente van unidos a la física atómica, también a incluso el estudio de los meteoritos que hemos recibido desde que la Tierra es Tierra, en fin, algo que se puede profundizar mucho más, pero voy a ir un poquito más adelante. Respecto de épocas pasadas, como he dicho antes, hay por un lado un tiempo geológico y un tiempo biológico, de tal manera que hoy día ya se puede, en alguna manera, asociar a distintos eras, periodos y épocas los eventos principales, el nacimiento de los seres vivos y cómo pues hay que esperar muchísimo hasta la aparición del hombre, de tal manera que tenemos una escala absolutamente bien documentada, siempre sometida a mejoras, sin duda alguna, pero cada vez el reconocimiento de épocas pasadas es más profundo e, insisto, científico. No son elucubraciones, son datos constatados con lugares, fechas y pruebas científicas. De tal manera que uno puede mejorarlo, pero no puede negar que tal cosa se encontró en tal lugar, tal día y con una antigüedad reconocida por métodos de radioactividad de tantos años. Bien, lo que sucede entonces es que hablar de 4.600 millones de años, hay un error posible de un 1%, pero no más, no más. Son 4.600 millones con un error de 45 millones, si se quiere, pero no son 50.000 millones. La fecha y la edad de la Tierra está bastante acotada, 4.600 millones con un error del 1%. Bueno, el asunto es que son cantidades tan enormes temporalmente que, digamos, es casi imposible reproducir con la misma fidelidad lo que sí podemos reproducir en por ejemplo, los 500 últimos millones de años. De ahí que haya pues, digamos, un conocimiento más exhaustivo, por ejemplo, hablando de glaciaciones, hoy día podemos tener una secuencia de las glaciaciones más importantes. Cada una de esas glaciaciones llevan un nombre por distintos motivos. Por ejemplo, la última de las glaciaciones se produjo esencialmente hace 10.000 años. Se sabe que esa glaciación llegó hasta el norte, los casquetes polares llegaron hasta el norte de Alemania, alguno llegó a casi el norte de Francia, inundó buena parte de Inglaterra, pero especialmente la repercusión mayor fue en Canadá, la parte de Canadá, porque bueno, eso afectó a las corrientes marinas y se tiene, como digo, una información bastante fidedigna de la última de las glaciaciones. Bien, por supuesto que estas glaciaciones no fueron instantáneas desde que, en alguna manera, uno puede imaginarse que se creó la Tierra. Entre otras cosas porque es que costó mucho tiempo que la Tierra tuviera una atmósfera similar a la actual, con un efecto invernadero, una especie de colchón, que encerrase una temperatura media habitable. Y, por el contrario, la teoría que más se mantiene es que al principio la Tierra tenía una temperatura promediada similar a otros planetas, que sabemos bien que llega a ser por debajo de cero, por lo tanto no había vida posible, y luego es por motivos del nacimiento de bacterias, el desarrollo de bacterias y productos químicos, reacciones químicas, que se va produciendo una atmósfera, y esa atmósfera ya va variando, va haciendo variar, eleva la temperatura, va creándose un efecto invernadero alrededor y poco a poco entonces va evolucionando con distintos tamaños de los casquetes polares. Pero esta, digamos, evolución de los casquetes polares hace que en realidad hay que esperar casi a 2000, en realidad la mitad de la vida de la Tierra, 2.500 millones de años, para tener en alguna manera evidencia de
las primeras glaciaciones y luego los efectos periódicos de grandes periodos glaciales seguidos de otros de deglaciación. Bueno, por parte de los matemáticos no se tardó mucho, ya 1800 y muy poco, en pensar que la mecánica celeste, las constantes que en alguna manera rigen el movimiento, los parámetros que rigen el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pues nos podían dar mucha información en torno a la propia temperatura de la Tierra, sus oscilaciones, etc. Bueno, sobre todo hay una función que va a ser clave en toda la conferencia y de hecho fue detectada enseguida, y es una función que nos representa la distinta luminosidad de cada uno de los puntos de la Tierra a lo largo de un año, a lo largo de las estaciones especialmente. Lo primero es que como la Tierra está en giro alrededor de su eje, lo que importa es la latitud, lo que más distingue la distinta insolación de los puntos de la Tierra es su latitud. Y así, por ejemplo, podemos reconocer una gráfica en una superficie de este estilo, pues la noche polar, es decir, donde prácticamente no hay nada de luz, esto sería en el polo sur, mientras que cuando no hay luz en el polo sur, hay el máximo de luz en el polo norte, no hay noches, y por el contrario, pues se complementan unas con otras, y luego hay una transición, no es enteramente simétrico, por lo que vamos a ver enseguida, la inclinación del eje y más cosas. Pero esa función de insolación es muy importante hasta tal punto que la NASA dedicó todo un satélite sencillamente a medir esa función de insolación, a tomar medidas, ser testigo de las variaciones y recabar cuanta más información posible sobre la función de insolación. De tal manera que es algo que va a salir mucho, repetidas veces, pero lo que faltaba es un ingrediente matemático, digamos, llevando esas ideas que ya estaban en alguna manera en palabras digamos, en escritos de matemáticos tan prestigiosos como D'Alembert, Bessel, Le Verrier y otros, pero faltaba alguien que le dedicase casi su vida a digamos, el confrontamiento entre la mecánica celeste y la distinta temperatura de la Tierra en épocas pasadas. Y eso fue un poeta, alguien que no era de ciencias, hizo el bachillerato de humanidades, de hecho tiene un libro de poesía, Milankovitch, pero tenía un hermano ingeniero y su hermano en alguna manera le motivó la curiosidad por temas científicos, poco a poco se hizo matemático, astrónomo para ser más exactos, y empezó de una manera pionera y casi visionaria, en el sentido que en absoluto fue reconocido en vida, el cálculo preciso de la evolución de las constantes celestes de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. Fue muy puesto en tela de juicio, entre otras cosas, porque sus cálculos enormemente laboriosos se produjeron antes del periodo actual de ordenadores, donde los cálculos pues, son mucho más sencillos, eran cálculos hechos con tablas, alrededor de 1920, y había unas grandes dudas sobre la verdadera valía de lo que él aportó. Bueno, él llegó a calcular unas funciones de insolación, una variación en el tiempo de las funciones de insolación que él llegó a contrastar en vida con algunos restos, digamos, algunas trazas de las glaciaciones que se tenían sobre los años 20, desde luego muy elementales con respecto a las que tenemos hoy día, y bueno, como he dicho, no fue reconocido en vida, pero poco a poco sí que lo fue, y hoy día se sabe que Milankovitch aportó una de las primeras justificaciones científicas de la teoría de las glaciaciones pasadas. La teoría de Milankovitch se basa en que las constantes celestes de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol no han sido tales, no han sido constantes, son funciones periódicas. Por ejemplo, quizás la más rápida de comentar es la propia forma de la elipse que describe la Tierra en su movimiento alrededor del Sol.
Bien, es una elipse, según demostró Newton, mostrando con papel y lápiz lo que Kepler había observado. Es una elipse, no es una circunferencia, el Sol no está en el centro, está un poquito al lado, en uno de los focos. Lo que pasa es que los dibujos que se suelen hacer sobre esas elipses son falsos, no es ni mucho menos así. Enseguida voy a descender a los detalles, es prácticamente una circunferencia, pero en cualquier caso lo que demostró Milankovitch es que esa elipse ha estado achatada de manera distinta a lo largo de épocas pasadas. Y de hecho, él llegó a calcular que la elipse, el achatamiento de la elipse, tiene una periodicidad de 100.000 años. De tal manera que cada 100.000 años esa elipse se achata un poco, del orden de centésimas su excentricidad, pero ya vemos que no es constante la forma de la elipse. Pero además, sabemos bien que la Tierra está girando en torno a un eje inclinado, de hecho clima en griego es inclinación, y es la causa por la que recibimos una cantidad diferente de luz y por tanto de sol en los hemisferios, dependiendo de si estamos en la cara bien iluminada o no del sol, según las estaciones. El ángulo actual es de 24,5 aproximadamente. Pues bien, Milankovitch vio que ese ángulo no era constante y que había variado entre 2 y 3 grados a lo largo de los siglos, y de hecho cada 41.000 años se produce un movimiento periódico. Es decir, es un movimiento periódico, es una oscilación, es una función que cambia cada 40 y tantos mil años, 41.000 años esencialmente. Pero es más, la Tierra gira como una peonza, de tal manera que además de su giro alrededor de un eje, hay un momento de precesión, de tal manera que ese eje está girando en torno a un punto, si se quiere, de tal manera que esa inclinación es simultánea a la rotación. Y ese momento de precesión tiene otra periodicidad que es de 23.000 años. Estas periodicidades fueron calculadas por Milankovitch. Entonces su hipótesis fue que esas periodicidades mezcladas unas con otras, lo que podría producir es una función casi periódica, no es exactamente periódica, porque es la suma de 3 funciones periódicas, pero con distintos periodos, con lo cual el resultado no es una función periódica, pero esa, decía Milankovitch, debe ser la pista fundamental por la que ha habido glaciaciones obedeciendo a periodos de menor luminosidad de la Tierra respecto de otras. Bien, como digo, esas constantes, las 3 que mencionó Milankovitch, están muy bien ajustadas porque se puede demostrar, si uno tiene un poquito más de tiempo, que tiene una repercusión inmediata en la evolución del clima. Lo tiene el eje, porque como he comentado, si el eje estuviera absolutamente vertical, recibiríamos exactamente la misma luz y tendríamos las mismas estaciones en los 2 hemisferios, cosa que no es así, como sabemos muy bien. Las elipses se caracterizan, una elipse se caracteriza respecto de una circunferencia por su excentricidad, que es una palabra muy bien otorgada porque refleja justo lo que se aleja de un círculo. Uno dice que alguien es excéntrico cuando hace cosas raras, y si pensamos que no hacer nada raro es en plan de mirar curvas cerradas, comportarse como un círculo, entonces excentricidad 0 es para un círculo, una circunferencia, y excentricidad cuando voy achatando, manteniendo la longitud de los diámetros, pues voy haciendo que la excentricidad llegue a 1. La excentricidad es un parámetro siempre entre 0 y 1, porque es la relación entre el semieje mayor y el semieje menor. Pues bien, lo que he comenzado diciendo antes es que la excentricidad de la Tierra y de todos los planetas en su movimiento alrededor del Sol es del orden solo de centésimas, es decir, es 0,0 algo. Uno puede entender enseguida el gran mérito de Kepler, 1500 y pico, 1560, 70, cómo llega este hombre con los medios tan rutinarios a observar que el movimiento de la Tierra no es circular, sino elipsoidal. Las pequeñísimas variaciones que se producen en la excentricidad tienen del orden de centésimas, quiere decir que son variaciones muy, muy pequeñas, pero por supuesto que afectan, entre otras cosas, a la distribución a lo largo del año de las estaciones. Hoy día, de tiempos, digamos,
de los últimos 5.000 o 6.000 años, las estaciones son relativamente constantes, pero podemos reconstruir épocas pasadas donde, pues, dependiendo de nuestra cercanía o lejanía al Sol, el verano ha podido ser no ya el 21 de junio, sino en diciembre perfectamente. Todo esto se puede detallar y es entretenido, pero no voy a descender a más detalles. Y lo mismo sucede con la precesión. La precesión va a afectar también, sin duda alguna, a las estaciones, a la luminosidad, de tal manera que, efectivamente, la teoría de Milankovitch era justificada, su registro era muy primitivo, pero luego, poco a poco, ha habido ya acceso a registros de todo tipo, no solamente geológicos, con perforaciones como la que hemos comentado ahí, del orden de kilómetros en los casquetes polares, sino muchos otros medios para poder, como digo, afirmar que efectivamente Milankovitch tenía razón. En realidad Milankovitch manejaba, si no explícitamente en su trabajo, pero sí manejaba una relación entre el volumen de hielo total de toda la Tierra y la función de insolación. De tal manera que su primera idea era mantener un modelo lineal. Lineal significa que a una mayor o menor insolación le debería corresponder una mayor o menor cantidad o variación de volumen de hielo. En realidad es una ecuación lineal que viene afectado por un coeficiente que es lo que se llama el tiempo de respuesta, que juega un papel capital, pero bueno, con esta teoría, si uno denota por V de t al volumen de hielo y S de t a la función de insolación, esta que calculó Milankovitch, pues ya se puede justificar bastante bien algunas de las variaciones de las glaciaciones, en particular periodicidades en la glaciación en torno a 20.000 años. 20.000 son años que están muy justificados. Lo que pasa es que hay otras variaciones. Y es que uno puede hacer hoy día un espectro de variaciones. Espectro de variaciones que, en alguna manera, por si alguien no está familiarizado con la noción de espectro, es como si uno está con los ojos cerrados oyendo una orquesta tocar y es capaz de, por el sonido, distinguir cuando está tocando pues, el timbal o la trompeta o algo así. Y es que, dependiendo de la vibración, él sabe quién está tocando en ese instante, luego quién deja de tocar, porque las ondas que producen los instrumentos tienen un espectro diferente. Los matemáticos a esto lo llamamos la transformada de Fourier y podemos reconstruir funciones conociendo su transformada de Fourier, pero de alguna manera podemos señalar los picos de máxima variabilidad o variabilidad, digamos, extraordinaria en el clima pasado. En el clima pasado y en el clima actual, de tal manera que en este diagrama podemos ver que, por supuesto, en la escala del día, de la mañana a la noche, podemos observar variaciones enormes en la temperatura, unido, entre otras cosas, la turbulencia del aire que nos rodea, y son muy rápidas esas variaciones, pueden ser muy rápidas. Por supuesto que hay variaciones anuales en torno a las estaciones, no es lo mismo el verano que el invierno, pero si vamos mirando este diagrama espectral, vemos que aparecen aquí unas variaciones notables, justo son las que mencionó Milankovitch, estas de en torno a 40.000, 20.000 años. Esas variaciones son las que recogen muy bien la teoría de Milankovitch, porque de los tres hechos que Milankovitch fijó su atención, el que menos afecta es el de la excentricidad, que aunque tiene un periodo de 100.000 años, no es capaz tan solo esa pequeñísima variación del orden de centésimas para justificar, por el contrario, una variación tan grande como muestran los residuos geológicos y otros trazadores que hubo en torno a los 100.000 años. El reto entonces para la comunidad científica era, si lo de Milankovitch justifica muy bien este trozo, ¿cómo se justifica variaciones climáticas que, por supuesto, arrastraron distintas glaciaciones en torno a los 100.000 años? Bueno, pues fue un reto durante muchos años que fue abordado por mucha gente, en primer lugar por los oceanógrafos. Y es que, bueno, al lado de estas
de estas variaciones de 40.000 y 20.000 años. Hay otras también que, sin embargo, no estarían justificadas bien por la teoría de Milankovitch, y eso se justificó por variaciones en la cinta termohalina que reparte las aguas calientes y frías, en la parte superficial las frías, en la parte profunda las frías, en la parte superficial las calientes, y que conectan los distintos océanos de la Tierra, en donde lo que influye de una manera importantísima es la salinidad. Se debe a Stommel en el año 61, un modelo de nuevo conceptual, para ver, digamos, aunque ya se conocían las ecuaciones de los fluidos desde un siglo antes de Navier y Stokes, incluso otro siglo antes Euler había escrito las ecuaciones de los gases con toda perfección. No es aplicando modelos muy complejos, tan realistas como uno llega a ver la realidad, sino simplificando. La labor de simplificación en la modelización es enormemente importante, y eso fue lo que hizo Stommel. Simplificó la distinta salinidad de los océanos por medio de un acoplamiento entre un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y llegó a una conclusión de distintos equilibrios múltiples que generaban, dependiendo de los parámetros, distintas soluciones. Y bueno, eso, entre otras cosas, pudo llegar a justificar periodicidades pequeñas, más pequeñas aún que las que había dicho Milankovitch. Pero el reto seguía ahí: cómo justificar periodicidades en las glaciaciones y en particular en la temperatura de la Tierra superiores o iguales a 100.000 años. Y es ahí donde aparece la matemática y, de hecho, la dinámica no lineal, que constituye la segunda parte del título de esta conferencia. Y es que, bueno, una vez más, no es solo un matemático ni nadie quien crea esa curiosidad o digamos, ese interés por el tema. El interés viene por muestras de isótopos del oxígeno, el oxígeno 18, que se acumulan en el océano profundo, y entonces dan idea de que hubo masas de hielo que volcaron a esos océanos con una periodicidad esencialmente de 100.000 años, y que, sin embargo, la teoría de Milankovitch no era capaz de justificar. Bueno, pues poco a poco se fue avanzando en el tema. Hoy día hay, de hecho, varias teorías en torno a esto. Yo voy a hablar de una de ellas porque esta teoría tiene matemáticas, y tiene matemáticas no triviales, como vamos a ver. Bueno, el artículo básico en esta dirección se publicó no en una revista de matemáticas, sino en una revista de geofísica, se debe a Birchfield, y es una teoría hoy día ya bien acuñada, bien recogida, de tal manera que en libros de textos como este de aquí, que es espléndido, permítame que se lo recomiende, es un libro excelente, muy bien documentado, muy ameno de hecho, pues está recogido ya como una aportación tan importante como la de Milankovitch. Bueno, se suele decir que los matemáticos y los físicos, cuando tenemos que hacer una teoría, simplificamos todo hasta tal punto de que, pues, si se trata de estudiar cómo se mueve un caballo, pues supongamos que el caballo es redondo. Efectivamente, si no suponemos que el caballo es redondo, es que casi no podemos ni empezar. Pero luego sabemos decir muchas cosas. Luego le ponemos las patas a lo redondo y casi sale. Pues igual, la teoría que vamos a hablar especialmente se va a aplicar al hemisferio norte. ¿Por qué? Pues porque la geografía del hemisferio norte es enteramente distinto del hemisferio sur, del polo norte y polo sur, y es que en el polo norte el mar está en el centro, y en el polo sur, por el contrario, lo que hay es una isla, continente de hecho. Es una isla descomunal, pero el hecho entonces de tener el mar en el polo norte, lo que nos lleva es a suponer la simplicidad, vamos a simplificar el problema, es que hay una cierta simetría. Vamos a imaginar que los casquetes polares van a tener forma de donuts en alguna manera, tiene una simetría toroidal, de tal manera que yo voy a hacer un corte transversal al casquete polar, y entonces me va a bastar analizar lo que está sucediendo en 2 dimensiones en vez de en 3. Porque luego, por rotación, una vez que yo sepa lo que está sucediendo en un solo corte, pues por rotación lo puedo llevar aquí, luego lo adaptaremos, por supuesto que se hace
una situación mucho más realista, pero lo que uno tiene que tener es pues una pista como cuando uno está en una ciudad que no conoce y pregunta ¿dónde está la catedral? A lo mejor uno está a 3 kilómetros de donde está la catedral, no te van a decir los nombres de todas las calles por donde tienes que ir. Solamente te dicen, mira, va por allí y luego cuando vea una desviación importante gira a la izquierda, luego a la derecha, y si usted se pierde, pues pregunte. Y es importantísimo, porque si en vez de decirnos que la catedral está por allí, nos dicen que está por allá, no encontramos la catedral. Pues igual con la matemática, cuando hay un despiste global en la ciencia y en muchísimos campos donde es que no se sabe ni por dónde tirar, uno tiene que simplificar el problema. Aunque suscite la sonrisa de mucha gente, lo del caballo redondo, pues sí. Porque es que si no supongo que es redondo, no puedo seguir. Déjeme que yo le diga por dónde está la catedral, así en poquitas palabras. Luego, después, seremos capaces de llegar a la catedral con toda precisión. Pero lo que los matemáticos podemos aportar son, digamos, líneas de comportamiento sólidas, no ya imaginaciones, sino sólidas, basadas en el engranaje de la matemática. Pues bien, la teoría comienza, incluso antes de Birchfield, con un artículo muy importante en donde, aplicando mecánica de fluidos no newtonianos, se llega a establecer una cierta relación entre la extensión de una de estas secciones, de un glaciar, y su altura. No es baladí, es realmente muy, muy sofisticado. Esta pequeña fórmula tan tontorrona, h igual a la raíz cuadrada de algo, es fruto de aplicar fórmulas muy, muy, muy complicadas. Lo que pasa es que esta es una simplificación final, es una consecuencia final, después de aplicar mecánica de fluidos. Esta no es una hipótesis de trabajo, es una consecuencia de la mecánica de fluidos. Bueno, lo que supone esto entonces es que si uno analiza lo que está pasando en un corte transversal, recordando que vamos a tener al mar en la izquierda, atención, el mar está a la izquierda y el ecuador está a la derecha en estos cortes, podemos suponer, no es muy grave, una cierta simetría de estas secciones. Nos va a preocupar mucho más la extensión, la longitud de cada una de estas mitades, mucho más que la altura, porque lo que queremos hablar es de las glaciaciones en torno a su invasión del resto de la Tierra. Por tanto, no es tanto la altura lo que nos preocupa, sino la L. Y aquí tenemos una conexión entre la H y la L, de tal manera que si yo soy capaz de conocer H, conoceré L, y recíprocamente, si conozco L, conozco H. Bueno, en el centro se tiene esto de aquí y bueno, salen unos parámetros que están totalmente codificados y la gran aportación no ya de Wightman, sino de Birchfield, es el reconocer algo que todos sabemos muy bien cuando nos dan el tiempo en el telediario, porque cuando estamos en invierno nos dicen ha bajado tanto la temperatura que hay un enorme riesgo de nieve en alturas superiores a 400 metros o 900 metros en tal lugar. ¿Qué es esto de la altura? Bueno, todos sabemos bien que es que la nieve es una versión sólida del agua, es decir, es el agua en estado sólido y que, igual que el gas, es una versión gaseosa del agua también, y que eso depende de la presión. De hecho, la teoría de las ollas express, por las cuales tardamos menos en cocinar un pollo, es que si lo encerramos bien en una olla de tal manera que esté absolutamente compactada, pues no necesitamos elevar la temperatura del agua a 100 grados para que entre en ebullición. Nos hace falta mucho menos. Pues exactamente igual con la termodinámica de la lluvia y la nieve. Dependiendo de la altura, que va a influir entonces con la presión, el agua de las precipitaciones de la lluvia se va a convertir en nieve y eso va a hacer que la acumulación a la hora de formar un glaciar pues va a depender de la altura. Va a depender de la altura de una cierta recta, en realidad de la posición de una cierta recta que, igual que sabemos bien en el telediario, unas veces está cercano al mar, otras veces está alejado al mar, es decir, es una recta que está en movimiento, es la recta de nieve. Y sobre todo esa recta se caracteriza por dos cosas. Primero, por supuesto, por su posición respecto de, pongamos por caso, el plano de corte del mar,
y también por su inclinación. La inclinación también varía con el tiempo, pero mucho menor. Lo que es importante, como digo, es que el punto, el llamado punto P, la posición de línea, va a ir cambiando con el tiempo y ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Luego, dentro de cada glaciar va a haber dos partes. Una parte de acumulación, de todo es ganar nieve, por decirlo así, y otra parte, por el contrario, de ablación, donde por la proximidad a la parte no cubierta de nieve, pues aquello se va a ir derritiendo, y las leyes que nos dicen el crecimiento o decrecimiento de los glaciares llegan a ser cuantitativas, en el sentido que se nos proponen funciones que por un lado van a tener en cuenta la acumulación, la función de acumulación, y por otro lado la ablación. La cuestión es que esas funciones van a depender de la propia dimensión del glaciar, como he dicho antes, la posición del punto P y también de la pendiente de la recta. Y la gran aportación de Bierfeld y otros fue el escribir de una manera casi explícita, en función de unos parámetros, estas dos funciones que obedecen esencialmente a estas gráficas que están puestas aquí, y que es una función discontinua, es una función que tiene un salto aquí, bueno, discontinua no es falso, no es que sea discontinua, es continua, pero no es derivable en el punto en el que tiene el salto. Bueno, entonces lo que se produce, como digo, es un movimiento de esa recta a lo largo de siglos, y eso va a provocar un distinto comportamiento de los glaciares. Lo que es crucial es dónde está esa recta y qué tamaño tiene el glaciar en el verano, porque, por supuesto, el invierno va a jugar a favor, y no es lo mismo comenzar el invierno ya con un tamaño y una recta, digamos, muy cercana al mar, con lo cual todo va a ser, en alguna manera, acumulación. Hay además una retroalimentación, es una función no lineal, esta tan horrorosa que ha salido, que no voy a descender a los detalles, pero por eso he querido poner estas gráficas aquí para pintarlas, pero es una expresión no lineal, hay aquí un L cuadrado y ya vemos que además está definida de una manera muy peculiar, es una expresión no lineal. Y esa no linealidad hace que haya una retroalimentación. Curiosamente depende de la propia L, pero de una manera no lineal. De tal manera que, en alguna manera, si se empieza a acumular, pues va a más la acumulación, y por el contrario, si se empieza a derretir, va a más la ablación. Es algo que se puede detallar mucho, pero que yo voy a ir muy rápido. Y el otro ingrediente importantísimo que faltaba para cerrar bien el modelo es el imaginar que masas de más de 3 kilómetros, como la que estamos hablando, van a hundir el suelo. El suelo es elástico, es una materia elástica. Por tanto, lo que va a suceder es que hay una altura basal, ya venía en estos dibujos de aquí antes, bueno, aquí mismo lo estamos viendo, aquí, hay un hundimiento que es proporcional al propio peso del glaciar, hay un hundimiento de la superficie, de tal manera que yo puedo llamar H sub B, y así lo había hecho en esta gráfica de aquí, del principio, perdón, aquí está, H sub B, es la parte hundida respecto de la altura del mar, de tal manera que a la hora de analizar la evolución, la dinámica, por un lado vamos a tener el propio hundimiento, va a ir variando con el tiempo, es un cuerpo elástico, y esencialmente, si no hubiera evolución con el tiempo, se sabe perfectamente que un glaciar de altura H se sumerge respecto, digamos, de la altura del mar, 1/3 de su altura. De la manera que normalmente, si fuera estático, sería H sub B sería H tercios, pero como es dinámico, pues hay un coeficiente aquí de actuación que se supone que es lineal y nos otorga un dato sobre una de las incógnitas que conviene traducirla en términos de otra cosa que llamamos eta. Y entonces, cuando analizamos ahora ya el volumen de hielo, intentando seguirle la pista a Milankovitch, pero con una teoría no lineal, lo que llegamos es a un sistema no lineal, que conviene hacer lo que se llama la adimensionalización, y es que en un principio todas las variables tienen unidades,
pero los matemáticos nos gusta olvidarnos de las unidades y manejar parámetros adimensionales que ya no tienen dimensiones, y entonces todo como más neutro y podemos ver bien la dependencia respecto de los parámetros. Hay un juego de mano, de tal manera que lo que antes era L, que es la verdadera incógnita, lo llamamos R cuadrado. Por ejemplo, lo que antes era eta, lo llamamos gamma mayúscula. Lo que antes era el tiempo, ahora lo llamamos tau, pero ya no es un tiempo, ya no tiene dimensiones de tiempo, aunque varía con el tiempo. De tal manera que nos llevamos a la formulación adimensional y tenemos un sistema no lineal. Un sistema no lineal sobre el que vamos a aplicar los métodos de la matemática aplicada. Son métodos que primero parten de la obtención del modelo, es un poco lo que hizo Birchfield, pero luego hay que hacer, sin duda alguna, el análisis matemático del modelo. Hay veces que los modelos son vacíos. Algunos modelos de algunos biólogos que vienen a consultarnos a la Facultad de Matemáticas, mencionando especies animales, resulta que los matemáticos somos capaces de demostrar algunas veces que llegan a tener números negativos. Hay un número negativo de habitantes, y eso no existe. Sencillamente es que el modelo no está bien. Efectivamente es un ir y venir. Una vez que uno tiene un modelo, hay que someterle a la robustez de si él está bien planteado. Eso se hace con técnicas de análisis matemático. Si no está bien planteado, hay que volver y retocar el modelo, luego venir otra vez. El modelo, al ser no lineal, no tiene fórmulas explícitas, hay que hacer el cálculo numérico, meter los ordenadores para visualizar las cosas. Y no hemos acabado, porque hay que mirar si lo que estamos haciendo y prediciendo es válido con las medidas en el campo que se tienen. Y luego hay otro apartado importantísimo que es el control, pero de eso no voy a hablar hoy. Respecto del análisis matemático, imposible en tan solo unos minutos contar aquí cómo entretenemos a nuestros alumnos con estas asignaturas que tanto les gusta de análisis matemático. Algunos sufren para aprobar, pero aún así les gusta. Y bueno, solamente decir que en especial en procesos dinámicos lo más importante es conocer qué va a pasar al final, cómo se comporta el objeto que yo estoy mirando, su evolución, cuando el tiempo tiende hacia infinito. De tal manera que nos gustan hacer diagramas que llamamos de fases, que nos dan idea de cómo evolucionan las cosas con el tiempo. Y sobre todo lo más importante a retener es que cuando uno aplica la matemática a modelos que vienen de la dinámica, hay una gran diferencia entre lo que se llaman modelos lineales y no lineales. Imposible en unos segundos dar la definición exacta de cuáles son esas dos categorías de modelos, pero tan solo diré que los modelos lineales son aquellos en donde si uno tiene un comportamiento le puede sumar, tiene dos o tres comportamientos, al sumar esos comportamientos sigue siendo otro comportamiento. Es el caso de las ondas. Las ondas obedecen a ecuaciones lineales, yo las puedo sumar. Esto es una foto de una máquina de sumar ondas que hay en Florencia, pero eso no se puede hacer con los procesos no lineales como el que yo he dicho. En general, los procesos lineales son aquellos en donde incluso vamos a ser capaces de obtener fórmulas explícitas, pero en otros no lineales, como es un péndulo que oscila ir y venir, va a influir el ángulo y va a aparecer el seno del ángulo, y todos sabemos que el seno de la suma de dos ángulos no es la suma de los senos. De tal manera que son cuestiones bien complicadas, pero en particular lo que va a caracterizar a los modelos no lineales es que van a aparecer parámetros. Y la dependencia respecto de los parámetros puede llegar a ser muy poco, digamos, natural. De tal manera que el símil que ya utilizó Dirichlet en 1800 y muy poco es como cuando uno deja rodar una bolita sobre una superficie. Efectivamente, se produce una oscilación si yo dejo rodar la bola en planos transversales a esta superficie. Bueno, pues cuando la bola está por aquí, no hay ninguna duda que va a oscilar y va a caer en el valle y se va a permanecer allí, y entonces los matemáticos decimos que esta posición es estable. Porque aunque me equivoque un poquito, pues tarde o temprano va a acabar en el mismo lugar. Pero lo que sucede es que la superficie sobre la que se mueve la bola, que equivale a los parámetros que aparecen en las ecuaciones, puede tener la sorpresa de bifurcarse y tener no solamente un valle, sino dos. Y entonces resulta que, en alguna manera, el camino que antes era de posiciones estables sube por encima de una montaña que pasan a ser posiciones inestables,
Porque efectivamente yo si pongo la bolita con un poquito de suerte exactamente en el pico de la montaña, o sea, ahí se queda la bolita quieta y es estacionaria, esa bola no se mueve. Pero atención, como me equivoque lo más mínimo, se me va a ir muy lejos de donde estaba y por eso estas posiciones las llamamos inestables. Entonces hay una bifurcación, como estamos viendo aquí, respecto de un cierto parámetro, y lo que eran posiciones estables luego se bifurca en dos, lo que antes era estable pasa a ser inestable, y ese tipo de comportamientos es típico de los modelos no lineales. Bueno, la persona, el científico, que otorgó por primera vez una mayor atención a los fenómenos no lineales, y en particular el estudio de respecto de parámetros, fue Poincaré. Poincaré hizo muchísimas cosas, pero entre otras adivinó ya que cuando el problema es no lineal, como estos que estamos hablando, ya he partido de un ejemplo en la glaciología, pues puede pasar que pequeños errores en las condiciones iniciales, pequeñísimos, indistinguibles errores, cuando pasa el tiempo se traduzcan en posiciones enormemente diferentes. Es lo que luego más tarde hemos llamado caos, pero en la época de Poincaré no lo era, no llevaba ese nombre. Poincaré se interesó en especial por el movimiento de los planetas, se llamaba problema de los tres cuerpos, y él observó, se sabía ya en su época, que la excentricidad de muchos planetas efectivamente tiene pequeños cambios, pero bueno, son cambios en alguna manera moderados, ya he dicho, en el caso de la Tierra son cambios, lo decía Milankovitch, del orden de centésimas. Lo que pasa es que Poincaré sabía que hay planetas como Mercurio, cuya excentricidad no es ni mucho menos moderada, es enorme. Poincaré hizo muchísimas cosas, estudió las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales en particular, analizando la estabilidad del origen en particular, clasificó los comportamientos de 4 maneras, nodos, sillas, focos y centros, y es el nacimiento de toda una teoría que luego, mucho más tarde, se fue perfeccionando. Además, se interesó por soluciones periódicas en el tiempo, que en el caso de las glaciaciones nos interesan mucho porque van a ser comportamientos periódicos, y fue él el que estableció la noción de ciclo límite, hay un teorema que lleva su nombre importantísimo, de tal manera que los comportamientos a veces no son periódicos, pero cuando el tiempo aumenta se van acercando a un comportamiento periódico, que es lo que se llama el ciclo límite. Bueno, analizó la estabilidad del movimiento, siguiendo las ideas de Lagrange, pero perfeccionándolas. Sin embargo, habría una persona después de él que lo mejoraría, que sería Lyapunov, del que hablaré un poquito después. Hizo muchas más cosas. Sin duda alguna, lo que él avanzó es la teoría del caos, que con la contribución de Lorentz, de Edward Lorentz, un climatólogo, se hizo mucho más popular, y es que ya se vio su omnipresencia de ese tipo de fenómenos en muchísimos contextos de la vida diaria, la meteorología, pero también en la economía y en otros muchos medios. Pero la dinámica no lineal le debe mucho a muchas más personas, no solamente a Poincaré y a Lorentz, también le debe a Hill, que fue, entre otras cosas, un matemático que abordó el movimiento de la Luna con ecuaciones diferenciales con coeficientes periódicos, cosa que va a ser muy importante, desarrolló muchísimas técnicas, y sobre todo a Lyapunov. Lyapunov, 1857 y 1918, en Rusia, aportó una visión complementaria a la que había hecho Poincaré. Sus orígenes y motivaciones eran muy distintas a las de Poincaré. Estableció las definiciones rigurosas de estabilidad e inestabilidad, algo parecido y coherente a lo que he dicho de la bolita, pero totalmente preciso, y habló, por ejemplo, del proceso de linealización. Los matemáticos, cuando hay algo no lineal, lo que hacemos es derivarlo o hallar una recta tangente, y lo que se hace es analizar una ecuación que, siendo lineal, se parece mucho a la no lineal. Bueno, eso se puede aplicar también a soluciones periódicas, y eso es lo que viene de la mano de Lyapunov, pero vamos a aplicar en nuestro contexto. El asunto es que ya en la vida cotidiana, cuando vemos a alguien que se está columpiando, está en un columpio, pues sabemos que puede aumentar la amplitud de sus vibraciones con estratégicos empujes que en amplitud son moderados. Cuando un padre está ayudando a que su hijo se balancee en un columpio, aumenta la amplitud de la vibración, no
con fuerzas absolutamente descomunales, sino acompasadas. Por tanto, es más importante la periodicidad de las intervenciones externas que la propia amplitud. Es por eso que, por ejemplo, cuando estudia el péndulo, las perturbaciones no lineales que se hacen son muy pequeñas. Hay un épsilon, los matemáticos cada vez que utilizamos la palabra épsilon significa algo que va a ser pequeño, aunque elefante en griego también empieza por épsilon, pero épsilon para los matemáticos es algo pequeño, pues basta hacer pequeñas perturbaciones que tienen el mismo periodo que lo que queremos conseguir y aquello va a más. Es el fenómeno de resonancia por el que, por ejemplo, una cantante o un cantante puede romper un vaso de agua al cantar. Por las vibraciones tiene una periodicidad y entonces puede haber una ampliación, una amplificación de las intensidades, que eso es lo que demostró Birsfeld que sucede en el caso de algunas glaciaciones, en particular las glaciaciones con una periodicidad de 100.000 años. El asunto es que, y esto es técnicamente un poquito pesado, pero está allí escrito, y es que si yo supongo que el punto este en donde arranca la recta de nieve varía periódicamente, estos números beta sub 0 y beta sub 1 son muy pequeños, no son grandes intensidades, lo que importa es la frecuencia omega, y esto es lo que decía Milankovitch, esto es lo que midió Milankovitch. Pues bien, lo que se ve es que, por un lado, hay oscilaciones estilo la de Milankovitch, con una cierta amplitud, digamos, esencialmente constante, mantenida, que son las periodicidades y glaciaciones de 40.000 años, pero justo porque hay una coincidencia de parámetros, hay una bifurcación, se produce una bifurcación y aparecen amplitudes de una intensidad muchísimo mayor, que además tienen una distinta periodicidad, y que son la justificación de esas periodicidades de 100.000 años. De tal manera que, en términos de Poincaré, lo que sucede es que hay, por un lado, un ciclo límite, pero hay una variación, frente a pequeñas variaciones del parámetro, las órbitas se van a otro ciclo límite que está en torno a r igual a 1, y lo que sucede es que podemos aplicar la técnica esta de Lyapunov, de linealizar las ecuaciones, y lo que aparece es una curva aquí, que va a ser una curva de bifurcación, que está aquí, que juega un papel fundamental. Y es que una variación de los datos insignificante hace que pasemos de pequeños casquetes polares a grandísimos casquetes polares, pero todo en función de cómo valen los datos en torno a una curva de bifurcación, y eso es justamente lo que aportó Birsfeld. Hay otros argumentos que también han justificado las glaciaciones de 100.000 años, no tengo tiempo para detallarlos. Uno de ellos es un artículo del año 83 de un matemático y climatólogo, Michael Gill, junto con un colaborador, que utilizan técnico de bifurcación de Hopf, y el otro es un artículo de un español en un equipo de colaboradores cuando él estaba haciendo la tesis en París, que tiene que ver con incluso la manera en que se fragmenta un glaciar cuando llega a comunicarse con el mar. No tengo tiempo para detallarlo, pero hay procesos, como digo, alternativos a este de Birsfeld. Y por último voy a mencionar tan solo que en realidad, como decía Milankovitch, esa variación con el tiempo depende del clima, esa variación de la recta depende del clima, y es que yo puedo hoy día establecer una teoría sobre el movimiento de la dinámica del clima, no ya de la masa de hielo, que es lo que estaba hablando hasta este momento. Ahora, por el contrario, me paso a estudiar el clima, la temperatura de la Tierra. La temperatura, no tanto la temperatura puntual, aplicando las leyes de la termodinámica, sino la temperatura promediada en un punto a través de una integración en un pequeño entorno, y tanto espacial como temporal. Son modelos estos que van a intentar ser de diagnóstico, insisto, no pretenden ser realistas sino simplificados, a diferencia de la meteorología, que lo que sí que estudia es la temperatura puntual y en el espacio y en el tiempo. Estos otros modelos climáticos son más sencillos y aparecieron de la mano de Arrhenius aproximadamente en 1896 y luego de dos climatólogos, un ruso y un americano, de manera absolutamente independiente durante la época de Guerra Fría entre ambos países, ambos en el año 1969.
tiene en cuenta esos modelos la distinta radiación que recibimos del Sol, de tal manera que esa radiación, por un lado, queda absorbida por una parte de la Tierra, por otro lado, queda reflejada y emitida al exterior como cuerpo caliente que es, hay una radiación de Boltzmann hacia el exterior, y luego hay una acumulación de temperatura, así como una distribución espacial, una difusión, que hace que la ecuación, el tipo de ecuaciones a las que llegamos, después de formular matemáticamente las cosas, es una ecuación en derivadas parciales no lineales, que tiene en cuenta el albedo, la parte de emisión, que tiene que ver con la polución, el efecto invernadero, y la difusión. Y a esta ecuación se le añadiría también un término estocástico, que no está escrito aquí, que tiene que ver con la aparición de los volcanes, que es algo que solamente conocemos de manera estocástica y temporal. Todo esto se puede visualizar por medio de técnicas de análisis numérico, método de elementos finitos, métodos también de diferencias finitas cuando se aplican con un cierto cuidado, y esos modelos llevan también a fenómenos de bifurcación, estilo los que hemos hablado, en este caso en torno a una constante, que es la constante solar, que aparece aquí, que mide de alguna manera la radiación que recibimos del Sol. Son modelos que han sido estudiados por muchísimas personas, entre ellos una ya abundante literatura de especialistas españoles, y quería acabar ya mencionando tan solo que todo esto está en conexión con la teoría de las catástrofes de René Thom. Como hemos dicho, aparecen fenómenos de bifurcación en donde hay estados múltiples, unos de ellos estables, que son cuando las curvas son crecientes, y otros inestables. Entonces, si uno imagina que hay unas variaciones de los parámetros, lo que se llama la estabilidad estructural, pues lo que sucede, por ejemplo, ahora mismo la temperatura de la Tierra está promediada, es del orden de 18 grados, en torno a 18 grados, si uno hace el promedio de toda la temperatura de la Tierra. Si imaginamos que hay una oscuridad del cielo de tal manera que la constante disminuyese, lo que sucedería es que descenderíamos por esta rama y luego habría un salto discontinuo, abrupto, que es por eso que se va a aplicar la teoría de las catástrofes de René Thom, de tal manera que pasaríamos a un estado inestable, estable, pero con temperaturas muy inferiores, que si ahora el parámetro varía, tendríamos que seguir la rama directamente estable y se produce lo que se llama una histéresis y un fenómeno muy complicado. Este tipo de comportamiento de bifurcación en forma de S, a veces se dice, porque tiene una forma de S esos diagramas, aparecen también en glaciología y fue demostrado por Wertmann, pero la cuestión es que en realidad lo que está sucediendo es que hay una superficie generada por los estados estacionarios dependiendo de dos parámetros, y lo que sucede es que podemos movernos por esa superficie con una cierta transición continua, moderada, pero esa superficie tiene pliegues. Y entonces, si nos movemos por esa superficie, aunque empecemos de una variación continua, luego va a haber cambios bruscos, va a haber catástrofes, que era lo que identificaba René Thom y que se llega a justificar con toda precisión. Hay otros modelos más sofisticados, que no tengo tiempo para hablar, sobre los casquetes polares. Son modelos en donde ya uno aplica técnica de mecánica de fluidos, ya no se interesa uno por escalas de siglos, ni mucho menos, sino por el día a día. Uno tiene a lo mejor interés en saber si una cierta población colindante con un glaciar pues tiene peligro de recibir una avalancha o algo así. Entonces son fenómenos y métodos y modelos mucho más complejos, de otro estilo, y también hay otro tipo de técnicas matemáticas para analizar estas fronteras libres que rodean, llamamos así, a la frontera de los casquetes polares, porque son fronteras que sabemos muy bien que incluso en un mismo año están en movimiento, entonces se pueden estudiar esto matemáticamente, de tal manera que acabo ya diciendo que la glaciología nos brinda un motivo, junto a la física teórica, la física atómica, la mecánica de fluidos y otros objetos de otras ciencias, pues la glaciología también brinda
un objeto interdisciplinar de atracción de científicos provenientes, como he dicho, de física atómica, geólogos, biólogos y, por supuesto, matemáticos. Hay muchísimos interrogantes aún sin respuesta, de manera que es un tema fértil para la curiosidad y atención de todas las personas. Muchas gracias por su atención.